Hoy es domingo de resurrección. ¿Qué significa esto? Para los católicos, para los cristianos. ¿Qué significa para el pueblo venezolano? Voy a conversar con motivo de esta fecha, de su importancia, de su significación, con un sacerdote jesuita, brillante él, desde mi punto de vista, sincero él, desde mi punto de vista. Es el párroco de la iglesia de San Francisco de Caracas, Numa Molina. Bienvenido. Gracias, José Vicente, por tu invitación a compartir esta tertulia. Segunda vez que estoy en tu programa y me alegra muchísimo poder compartir estas experiencias y dialogar, que es lo más rico que hay. Sí. Diálogo, eso es muy importante para nosotros. Sí, sí. El dialogar sobre estos temas me parece también mucho más interesante por lo que significa para el pueblo en este momento, ¿no? Esa sacralización, por ejemplo, de la resurrección, que encasilla dentro de una interpretación muy dogmática, incluso anacrónica, diría yo, a lo que es un hecho sumamente importante. Yo quisiera que tú nos explicaras un poco tu concepto acerca precisamente de la resurrección. Creo que primero que nada el tema de la resurrección de Cristo hay que ubicarlo en el contexto histórico para poder entenderlo y que eso tenga una repercusión en la vida del cristiano. Pero por otra parte, yo creo que es además un concepto olvidado, sobre todo en América Latina y en Venezuela. ¿Por qué digo olvidado? Me explico para no escandalizar en este tema, ¿no? Cualquier cosa que digas es escandalizar, ¿no? Porque generalmente nos quedamos en el Viernes Santo. Es decir, a nosotros nos llegó con la evangelización desde España una cristología poco avanzada. Ya para ese momento la Ilustración estaba corriendo y había estudios teológicos mucho más avanzados en otros contextos europeos, mas no así en España, donde apenas había terminado, había salido de la invasión árabe. Y nos llegó una cristología que también pues se adaptaba a lo que se quería en ese momento, una cristología de muerte, una cristología tal vez en la que se abordaba el Jesús que terminaba con el Viernes Santo. Y para el esclavo y para el indígena y para el hombre golpeado de América Latina, pues ese Jesús de dolor le decía muchísimo, se identificaba con su dolor, con el atropello que vivía, y eso hizo también, de algún modo, históricamente, que nos quedáramos con una resurrección, con una fiesta, con una cristología que casi termina en el Viernes Santo, cuando no en la procesión del Nazareno a nivel nuestro de Venezuela y de Caracas, ¿no? Y eso no ayuda para un cristianismo vivo. Conozco culturas, la misma cultura italiana celebra, pero con mucho gozo, la resurrección. Todavía es lunes y martes de Pascua y están celebrando con un gozo y hasta se llaman muchísimo por teléfono, te envían correos, te envían felicitaciones, saludos de Pascua. Nosotros no, nosotros pareciera que todo terminó ya el Viernes Santo y que el sábado es un poco que queda de la semana. ¿Y qué implica esto para la vida cristiana? Pues que si no, Cristo hay que vivirlo resucitado. Solamente el Cristo que te cuestiona, el Cristo que te va a llevar al compromiso con el hermano, con la hermana, con el que sufre, es el Cristo resucitado que camina con nosotros, que está en la iglesia. Es la etapa, vivimos la etapa del Espíritu de Cristo resucitado. De tal manera que cuando no se hace énfasis, en algún momento yo recuerdo que se intentó un énfasis en Venezuela, en la conferencia episcopal, hablar del Cristo resucitado, y se implementó algo que se llamaba Vía Lucis, que era un poco para celebrar en la Pascua lo que es el Vía Crucis, que se hace en Cuaresma.
Sin embargo, eso parece que no tuvo mucha repercusión y se hizo alguna vez, pero luego unos años y después ya se dejó de hacer. Yo creo que el tema de la resurrección es así como tan poco tomado en cuenta por eso, ¿no? Y de algún modo a los mismos poderes establecidos les interesa que el cristiano no viva un cristianismo vivo de Cristo resucitado. De hecho, cuando vamos a los orígenes del cristianismo y nos ubicamos en los Hechos de los Apóstoles, ahí tú puedes ver que lo que generó la persecución en los primeros cristianos fue justamente esa palabra, resurrección. Es decir, la resurrección en los primeros cristianos fue como el toque para que se iniciara una persecución tremenda que los hizo expandirse más allá de las fronteras, huir, sufrir tantísimo, porque vivían a un Cristo resucitado que les comprometía a quererse como hermanos, a hacer realidad todo eso que Jesús les había ido diciendo, enseñando, haciendo durante su vida pública. Te pregunto, ¿es posible rescatar eso? Es posible. ¿O adaptarlo a los tiempos que estamos viviendo? Es posible y es necesario y es urgente. Yo creo que sí, y cuando me pongo a ver la Semana Santa, a mí me cuestiona muchísimo esto cada vez que llega la Semana Santa. No sé, podría confesar que cada año me cuestiona mucho más. Porque ves un cristianismo mezclado con el mercantilismo, con el mundo del mercado, ¿sí? Un cristianismo eventual. Yo creo que el catolicismo de este momento, y ahora me refiero exclusivamente a la Iglesia Católica, necesita, si algo revolucionario necesita en este momento la Iglesia, es rescatar la vivencia de un Cristo resucitado. En la medida en que comencemos a entenderlo así, comenzaremos a vivir en esa misma dirección, comenzarán a darse cambios y seguramente habrá persecución, yo no lo dudo, pero ese cristianismo será el cristianismo, es el cristianismo profético que está reclamando en este momento el mundo. Acaba de ser designado papa un sacerdote jesuita, arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio. Él es una figura polémica en Argentina, lo cual no le quita los méritos, ¿no? Yo creo que los tiene. Se le acusa de estar vinculado a grupos económicos, de haber guardado una actitud indiferente frente a las dictaduras criminales de Argentina. Por eso es una figura que tiene una carga polémica. Sin embargo, adoptó el nombre de un personaje muy humilde, Francisco. Y ha hecho demostraciones también de humildad interesantes. Indudablemente que los hombres cambian a lo largo de la vida. Avanzan o retroceden. No vamos a señalar en este momento si él pretende avanzar o si se quedará estancado en lo que representa hasta ahora. Tú eres jesuita. ¿Qué piensas? Yo, si como la pregunta va hecha en el sentido de lo que soy como jesuita... O como sacerdote o como ciudadano, ¿no? Bueno, pero también uno cuando ve a un hermano jesuita, uno reconoce en él rasgos que son característicos de la formación jesuítica, ¿no? Rasgos que son propios de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, ¿no? Y eso queda, eso marca. Y yo sí puedo ver en Bergoglio, independientemente, como tú decías, de lo que hubiese pasado, que es también lógico cuando una persona salta a la palestra pública en un cargo tan importante como el de obispo de Roma, que es lo que él hasta ahora ha dicho que es una cosa interesante. Él no ha hecho referencia al papado como institución. Desde un principio se presentó como obispo de Roma, que ya es un signo de humildad, de sencillez, de cercanía. Soy obispo, un poco me hace recordar San Agustín, que lo máximo que se alcanzaba a identificar era como obispo
para ustedes soy obispo, entre ustedes soy hermano. Primer papa jesuita, por cierto, ¿no? Primer papa jesuita, sí. Total que yo veo esos rasgos propios de la espiritualidad cristiana, pero con el toque ignaciano. Y en la espiritualidad ignaciana, pues una de las cosas que es como muy propio es esos modos de ser y de vivir el cristianismo. Hay tres modos de acercarse a Cristo y de amar a Cristo. Uno de esos es haciéndose pequeño como Él, ¿no? Tratando de identificarse lo máximo posible con Él. Y ahí Él ha hecho una opción bien interesante, elegir el nombre de Francisco. Es decir, ahora es un compromiso. Ahora ya no solamente es el nombre de Francisco, sino es el compromiso de ser el primer papa latinoamericano, el primer jesuita y el primero que escoge un nombre de un laico. Porque San Francisco no fue ningún clérigo. San Francisco lo máximo que llegó a ser al final de su vida fue diácono y eso todavía le parecía mucho. Fue un laico, fue alguien que descubrió, tuvo una vivencia muy fuerte, muy profunda del Evangelio, de Cristo, que le habló desde la palabra, y eso lo llevó a comenzar una reforma de la iglesia. Mi iglesia está en ruina, fue la voz que escuchó Francisco. Yo no sé si el Papa Francisco, el Papa Bergoglio, pensó en eso también, o sea, porque la iglesia, en el momento en que Francisco inicia esta reforma, que fue una reforma por la pobreza, era una iglesia que vivía poltronada, una iglesia de palacios, palaciega, una iglesia enredada en guerras, en poderío, en posesiones, en tener, y que había olvidado el mensaje de Jesús. Ahora fíjate, me quiero meter en lo que estás diciendo, que me parece muy interesante, ¿no? Sin prejuicios. Únicamente, vamos a decir así, extremando la sutileza, ¿no? La iglesia tiene fama de ser una institución muy inteligente, ¿no? Que se maneja muy bien en los tiempos. Los jesuitas tienen fama de ser muy inteligentes, muy capaces, con las mismas características también, ¿no? Bergoglio es argentino, es latinoamericano. Latinoamérica es la región donde hay mayor número de católicos en el mundo. Y es la región donde se están produciendo cambios sumamente importantes. Ya tuvimos en el pasado a Juan Pablo II, designado Papa, que enfrentó al comunismo. Uno dice que con éxito. Por lo menos se desmontó lo que existía en buena parte de esos países. ¿Qué finalidad tiene la escogencia de Francisco ahora como Papa frente a esta situación que existe en América Latina tan interesante de cambios sociales? ¿Es acaso para enfrentar esos cambios, para apaciguar las tensiones que hay? ¿Qué mensaje puede significar para nosotros? Ha habido muchas interpretaciones de este hecho, ¿no? Hay expertos como Borovio, por ejemplo, que ha hecho un análisis en esa línea, este sociólogo argentino. Sí. He leído muchos materiales que tienen que ver con esto, ¿no? Yo creo que es como muy rápido para atreverse a opinar y decir sí puede pasar esto o aquello. Una cosa que sí está como clara es que Bergoglio en la elección pasada del Papa Benedicto XVI estuvo muy cerca de haber llegado en la votación a ser electo Papa, ¿no? Así que no es la primera vez, no es ahora que se ha decidido por Bergoglio. También en el pasado hubo una inclinación clara. No obstante, hay que recordar el peso que tenía Ratzinger en el Vaticano. Y más pudo tal vez toda esa cercanía, además que él había tenido Juan Pablo II. Estoy haciendo un análisis de la realidad vaticana, de lo que está dentro, ¿no? De lo que pudo haber pasado allí.
sin prejuiciarme en lo que pueda pasar en América Latina. Yo tampoco niego la posibilidad. El papado, si lo entendemos como papado, tiene implicaciones políticas muy tremendas y las ha tenido a lo largo de la historia, muy, diríamos, sutiles, como tú decías. Eso la historia lo demuestra. No obstante, en este momento, repito, me parece apresurado decir habrá que esperar. Yo no quisiera pensar que es eso. Más bien, yo sueño con un Papa latinoamericano solidarizado con todo el despertar de los pueblos de América Latina. Eso sería lo más hermoso que nos puede ocurrir. No estoy pidiendo a un Papa que se tiene que volver de izquierda o de derecha o venirse aquí a hacer política, no, a hacer política partidista. Pero sí un Papa que sepa entender el grito de los empobrecidos porque viene de ahí, porque viene de vivir la realidad que vive el pueblo latinoamericano y ha dado muestras de diálogo y de cercanía, es decir, gestos, pues, gestos solamente. Pero como comunicadores sabemos que un gesto comunica más que muchas palabras. Y él ya desde un inicio hay signos papales, hay modos de comportarse ante los que él se ha mostrado como un latinoamericano, que sabe vivir con lo mínimo y que viene de ahí, diríamos, como dice, parafraseando el Apocalipsis, que viene de la gran tribulación, ¿no? Vamos a hacer una pausa y al regresar hablemos acerca de lo que podemos esperar de la Iglesia Católica venezolana en este momento.